Bueno, entonces, en resumen, la fotorrespiración es un proceso inverso a la fotosíntesis donde las plantas pues consumen oxígeno y liberan CO2. Inicialmente se pensaba que eran vías metabólicas residuales, ineficaces e inútiles, pero recientes estudios con ingeniería genética pues han demostrado que cuando se elimina la fotorrespiración en las plantas, todo el metabolismo se afecta. Entonces, la fotorrespiración tiene un papel importante en todo el proceso de la fotosíntesis. Al parecer, cuando hay altas temperaturas y altas concentraciones de oxígeno, la fotorrespiración es un mecanismo para evitar la acumulación de oxígeno en las células. El oxígeno puede formar compuestos que dañan la célula. Entonces, al parecer, es un sumidero de energía que evita la acumulación de oxígeno. ¿Sí? Bueno. Bueno, continuando, hablamos ya de la fotorrespiración, vamos a hablar de las vías alternativas al metabolismo C3. Toda la fotosíntesis que hemos visto se llama metabolismo C3 porque como vieron en el ciclo de Calvin, los compuestos que se forman de carbono se van formando de a 3 carbonos hasta completar los 6 de la glucosa. Pero existen dos vías alternativas a este metabolismo C3, que son vías que mejoran la eficiencia de la fotosíntesis. Estas alternativas metabólicas las tienen plantas que viven en temperaturas muy elevadas, en desiertos o en lugares donde hay muchísima radiación solar y donde la disponibilidad de agua es limitada. Pues no precisamente en los desiertos sí, pero también en otros sitios donde las temperaturas son elevadas, hay altos niveles de radiación y la disponibilidad de agua es limitada. Entonces, eh, estas dos alternativas que vamos a ver son rutas evolutivas que han tomado diferentes especies vegetales que viven en estas condiciones pues drásticas y estresantes. Una de ellas es la vía de 4 carbonos o C4. Esta vía se da en especies como las monocotiledóneas, por ejemplo el maíz, la caña de azúcar. ¿Y en qué consiste esta vía? Aquí, este es el estoma, que es el orificio por el cual se hace el intercambio gaseoso, o sea, entra el CO2, sale el oxígeno, sale agua. Entonces, estas plantas con esta adaptación fotosintética toman el CO2 y lo transforman en un compuesto de 4 carbonos, por eso se llama C4, no es C3 como la otra ruta. Ese compuesto de 4 carbonos se llama ácido oxaloacético y ese ácido oxaloacético se convierte en ácido málico. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? La estrategia aquí no solo es formar un compuesto de 4 carbonos, sino que la fotosíntesis se da en dos partes diferentes de la célula. Es decir, estas células se han adaptado, se han modificado y tienen una parte que está representada aquí en verde, que es la célula del mesófilo, y otra parte que se llama la célula de la vaina. Y están interconectadas por unos tabiques. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el CO2 es captado, estas plantas deben mantener los estomas cerrados permanentemente, porque como están en lugares tan cálidos y con poca disponibilidad de agua, si abren los estomas durante mucho tiempo se deshidratan. Entonces, la estrategia es abrir los estomas durante periodos cortos, cerrar los estomas, que el CO2 que se capta se convierta en un compuesto de 4 carbonos gracias a esta enzima que se llama fosfoenol piruvato, que la vamos a ver acá. ¿sí? Entonces, esta enzima que se llama fosfenol piruvato carboxilasa es la que permite fijar el CO2 en un compuesto de 4 carbonos. ¿Qué pasa a continuación? A continuación, ese compuesto pasa a la otra parte de la célula que se llama la célula de la vaina y ese ácido málico que se formó
se descarboxila y vuelve a liberar el CO2 y ese CO2 entra en el ciclo de Calvin. Entonces miren, aquí la fotosíntesis tiene una parte previa, que es la formación de un compuesto de 4 carbonos antes de ingresar al ciclo de Calvin. En la C3 el CO2 ingresa de una vez al ciclo de Calvin y se da la fotosíntesis. Entonces esta adaptación es porque los estomas no pueden estar cerrados mucho tiempo. De otra forma, pues la planta se deshidrataría. Bueno, y existe otra adaptación fotosintética que es el metabolismo ácido de las crasuláceas. Las crasuláceas son plantas como cactus y aquí tiene la misma dinámica, solamente que no es la fotosíntesis no se parte en dos lugares de la célula, sino que se parte en dos periodos diferentes, que son el día y la noche. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Pues estas plantas, si viven en desiertos, no pueden abrir los estomas durante el día porque se deshidratarían inmediatamente. Entonces, ¿qué hacen? Abren los estomas durante la noche, captan el CO2, miren, captan el CO2, ese CO2 es transformado por la piruvato carboxilasa en un compuesto de 3 carbonos y ese compuesto de 3 carbonos se descarboxila el CO2 para entrar al ciclo de Calvin y eso ocurre durante el día. Entonces estos son dos mecanismos que las plantas pues evolutivamente han ido perfeccionando para poder vivir en esos lugares. Entonces en escenarios de cambio climático donde la temperatura está aumentando, pues muy probablemente estas plantas se vean beneficiadas con estas condiciones cambiantes. Bueno, en resumen, la fotosíntesis es un proceso que se da en los cloroplastos, en las plantas. ¿Sí? La energía de la luz entra al cloroplasto y ocurren dos procesos. Uno que se llaman reacciones fotodependientes, pues porque necesitan la luz. En esas reacciones fotodependientes se da en la membrana tilacoidal. Aquí se da la ruptura o fotólisis del agua, que eso es lo que vamos a hacer mañana en el laboratorio. No se les olvide la espinaca, porfa. Y de esas reacciones se libera energía en forma de ATP y de NADP. Esa energía es utilizada en este proceso que se llama el ciclo de Calvin para fijar el CO2 atmosférico en glúcidos, que son carbohidratos. Entonces, de esta forma es que las plantas pues obtienen la energía, transforman la energía lumínica en energía química. Bueno, visto estos 4 videos, los dos de refuerzo para las reacciones fotodependientes y fotoindependientes y estos dos que yo les estoy contando, entonces el paso siguiente es resolver el taller que les dio la monitora. Entonces, porfa, lo resuelven. La primera parte es hacer un glosario, es decir, definir unos términos y pues se van a ir encontrando las preguntas y pueden hacer uso pues, de los videos, devolverse a los videos, pueden hacer uso de internet y pueden mirar pues cómo resuelven el taller. Entonces, chicos, mañana nos vemos en el laboratorio a las 7 de la mañana. No hay evaluación de entrada porque de este laboratorio se va a hacer informe. Bueno, no se les olvide el informe de microorganismos que también lo voy a estar esperando. Bueno, feliz tarde para todos.